Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a su programa Acción, el programa de Axi Research. Esta tarde tenemos como invitada a Elsa Kelly. Ella es directora general de AdWeb Solutions con el tema Estrategias de Data Driven Marketing para crecimiento de ventas. Vamos a dar unos minutos para comenzar. Bienvenidos nuevamente a todos. Nuevamente, bienvenidos a todos a su programa Acción de Axi Research. Tenemos como invitada a Elsa Kelly, directora general de AdWeb Solutions, con el tema Estrategias de Data Driven Marketing para crecimiento de ventas. Y bueno, pues recordarles que Acción es el programa de Axi Research, que es la agencia de investigación de mercados e inteligencia de negocios número 1 en el occidente del país.
Nuestros programas tienen como objetivo conectar a nuestra comunidad y con compromiso social llevar información y temas de interés cada semana, como es el de esta tarde con Elsa Kelly. Y bueno, todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos a diferentes expertos que nos aportan su conocimiento. Y bueno, pues los invitamos a que este mes de abril, porque todos los meses son el mes de la mujer, tenemos a grandes invitadas todo este mes. Y bueno, pues me voy a permitir presentarles a nuestra invitada de hoy, a esta gran experta. Ella es Elsa Kelly, es ingeniera en computación egresada de la Universidad de Guadalajara, cofundadora y directora general de AdWeb Solutions México y AdWeb Inc. en Canadá, que ahorita nos va a platicar esta nueva incursión, que le voy a preguntar cómo les está yendo allá. Ganadora en el 2017 del premio Adolf Horn al Preempresario Joven del Año y reconocida como industrial distinguido por el CCIJ, por el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Es fiel creyente de la cultura corporativa como columna vertebral de las organizaciones, le apasiona la tecnología y es ferviente promotora de la transformación digital para pymes. Fue presidenta del programa de aceleración para mujeres Step Up Women en su tercera generación, consejera de negocios de Mural en el 2019 y actual vicepresidente de pymes y emprendedores de Canieti, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones, Electrónica y Tecnologías de Información, donde también ahí tengo el gusto de compartir con ella y estar en la vicepresidencia de marketing. Entonces, Elsa, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos tu tiempo, por acompañarnos también con este tema tan novedoso, el Data Driven Marketing. Y bueno, pues que nos platiques también. Ahora está conectada, tenemos a nuestra invitada conectada desde Canadá. Así que bienvenida, Elsa, nuevamente. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por este espacio para platicar un poquito de uno de los temas que más me apasiona y que creo que es algo necesario que tenemos a la mano todas las organizaciones. Y pues bueno, felicidades porque bueno, tienes ya un tiempo con este programa, has estado ahí subiendo cada vez el nivel con pláticas muy interesantes todos los miércoles. Entonces, mis respetos para ti y admiración también para ti por este esfuerzo muy necesario también hoy en día. Pues al contrario, Elsa, gracias por aceptar. Tú eres de esas grandes invitadas que tenemos este mes y de verdad reconocerte también el esfuerzo. Le digo que diario nos vemos en diferentes paneles, en charlas. Bueno, es una mujer también incansable. Muchas gracias, Elsa, por estar aquí. Gracias, Pau. Pues mira, hoy lo que me gustaría platicarles un poquito es bueno, lo que platicabas de Data Driven Marketing, pero me gustaría no necesariamente platicar de la parte técnica o de los tecnicismos del Data Driven Marketing, sino platicar un poquito de básicamente qué es, cómo se come y cómo podemos utilizarlo en las distintas estrategias de nuestras empresas para poder incrementar, pues finalmente las ventas y el revenue, que es lo que en la mayoría de los casos nos interesa, ¿no? Y hay muchísimas líneas de acción en las que se puede utilizar el Data Driven Marketing, pero hoy me gustaría centrarme en dos grandes líneas o en dos grandes verticales que pueden englobar muchos tipos de negocio, ¿no? Por un lado, está aquellas empresas que van al consumidor final, es decir, que tienen, por ejemplo, un producto que son B2C y que pueden tener, por ejemplo, un comercio electrónico de gran demanda o de gran movimiento. Y por otro lado, también me gustaría tocar la línea de las empresas que van más B2B, es decir, empresas, por ejemplo, como la tuya, que su cliente final, pues son empresas grandes donde no es una entidad, es decir, el llegar a una empresa grande para poder vender mi servicio, poder ofertar mi servicio, pues no estoy hablando con una entidad que tenga pies y cabeza, ¿no? Sino hay unas personas claves en esa entidad o en esa empresa a la que yo tengo que llegar, que tienen cierta toma de decisión para poder entonces exponer mis servicios, ¿no? Previo a COVID, ya las cosas iban cambiando, ya todas las estrategias de marketing digital, en general, estrategias digitales, pues ya vienen creciendo y se vienen fortaleciendo, y todos los datos que podemos acceder o que podemos generar las empresas desde nuestra propia simple página web puede generar un montón de información. Ya ahora ha cambiado y cada vez tenemos más posibilidad de hacer cosas con esa información.
Y ha cambiado también la manera en la que prospectamos, en la que generamos también negocios, que por ejemplo antes para ir a grandes empresas tengo muchos clientes que su forma de prospectar era incluso ir físicamente a las grandes empresas y buscar ahí el contacto de recursos humanos, el contacto de marketing, esas personas claves a las que podían llegar, pero literal ir a las empresas, ¿no? Y esperar ahí buscar que se atiendan. Viene el COVID y pues bueno, esa jugada cambia totalmente y nos tenemos que abrir a otras formas de conectar, a otras formas de comunicar. Entonces, digamos, me gustaría platicar un poquito de esas dos líneas, de esas dos verticales, cómo puede impactar el Data Driven Marketing, pero empezando por un pasito para atrás, ¿no? ¿Qué es el Data Driven Marketing y desde dónde empieza? ¿Ok? El Data Driven Marketing, como su nombre lo dice, pues bueno, es marketing basado en los datos. Pero ¿por qué lo hace distinto? ¿No? Normalmente lo que se hace en el marketing general, pues es que tienes expertos en el área, tienes creativos y con base en la experiencia y la creatividad se toman decisiones para lanzar algunas estrategias, lanzar campañas y bueno, e ir viendo si funcionan o no funcionan. Con el Data Driven Marketing, lo que hacemos es combinar la creatividad con las mejores prácticas que nos lleva la experiencia, con el análisis de los datos que tenemos a nuestro alcance o de los que vamos generando para entonces tomar mejores decisiones basadas en esos datos y en ese cúmulo de experiencias, porque no importa, no se trata nada más de generar y generar datos y tenerlos en unos reportes que se ven padrísimos, con gráficas y todo, sino lo importante es qué sacamos de esos datos, cómo los interpretamos y cómo esos datos nos llevan a poder tomar mejores decisiones que nos llevan a generar más ventas. Y la cuestión es que este enfoque o este enfoque de orientación a los datos no empieza cuando damos un paso a la era digital y empezamos a hacer estrategias digitales, sino que empieza más atrás. Debe de haber una cultura de orientación a los datos en la organización para que todo haga sentido. ¿Por qué? Porque para poder generar estrategias de marketing digital que sean orientadas en datos, necesitamos tener claridad como empresarios, como tomadores de decisión, de ciertos datos que son relevantes, que antes o hasta hace un tiempo, pues se pensaba que pertenecían o que eran solamente para los de IT o los de marketing o los de ventas, si acaso finanzas, conocer ciertos números, pero la realidad es que todos los tomadores de decisión, especialmente los dueños de las empresas, tienen que tener claridad de cuál es su porcentaje de conversión, cuál es su porcentaje de cierre por cada canal en el que están invirtiendo, cuál es su ticket promedio de venta en cada uno de los canales, cuáles son sus tiempos de negociación, cuál es el costo del tiempo de vida o el valor de todo el tiempo de vida que un cliente puede estar conmigo. Y hay muchos indicadores que para que pueda funcionar una estrategia, tengo que tener yo claridad de ellos previamente y poder hacer algo con ellos, no tener un CRM que me arroje esa información, o si no un CRM mínimo, un Excel que realmente analice y me dé esa información. Entonces, el Data Driven Marketing no empieza con las estrategias de marketing, sino empieza con generar una cultura enfocada en datos en todos los sentidos, porque si no, la interpretación de cualquier campaña no va a impactar en otros puntos que a veces impactan. Muchas veces tenemos campañas que funcionan bien, pero caen en un equipo en un equipo comercial que puede recibir X cantidad de leads y tal vez llegar a saber cuántos se cerraron o no, cuántos negocios se cerraron. Pero si no tenemos claridad de los datos, de cuántos se cerraron, por qué, cuántos no se cerraron, por qué, cuál es la tendencia de lo que más no se cierra, de las objeciones que más se dan, pues realmente no podemos impactar a que estos crecimientos puedan llegar a ser exponenciales. Entonces, tenemos que tener claridad de todos los modelos de atribución y todos los datos en nuestro modelo de negocio para poder sacar el mayor provecho a las estrategias de marketing digital analítico. Y yéndonos un poquito más antes de caer en estas dos líneas principales de B2C y B2B, el Data Driven Marketing, no, al menos como nosotros lo enfocamos, se basa
o parte de una metodología que se llama Growth Hacking, es la metodología base que usamos, pero de una forma tropicalizada. Es decir, nosotros tomamos esa metodología, pero la adaptamos para que pueda funcionar para proyectos que tienen pues una vida un poquito más corta, que son más interactivos, etcétera, ¿no? Pero es muy importante como organización tener muy claro para qué voy a aplicar una estrategia de marketing digital o de marketing el que sea, es decir, cuál va a ser ese, nosotros le llamamos North Star Metric, o esa métrica principal, esa estrella del norte que vamos a seguir o que vamos a buscar para que ese sea el objetivo principal que queremos lograr con esa estrategia. Y a partir de ahí, pequeños objetivos que nos puedan llevar a sumar esa estrategia y a partir de ahí, pequeñas acciones que nos lleven a sumar y lograr entonces ese objetivo final, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, queremos incrementar el 5% de ingresos para el próximo trimestre. Y eso está muy bien que sea una meta, ¿no? Pero tenemos que tener claridad para lograrla. De esos 5% que queremos incrementar, ¿cuántos leads significa? ¿Cuántos leads nuevos tenemos que traer a nuestra bolsa? Porque si tenemos un porcentaje de conversión del 20%, es decir, de cada 10 que me contactan, 2 me terminan comprando, pues bueno, ¿cuántos leads voy a necesitar para poder llegar a mi objetivo? Y si tener esos leads me cuesta X cantidad de citas, pues bueno, ¿cuántas citas o cuántas visitas a mi sitio necesito? Todas esas métricas van sumando para poder llegar a ese objetivo final. Entonces, tenemos que tener claridad de esa métrica que está hasta arriba, el objetivo que quiero lograr o los objetivos que quiero lograr en las distintas campañas. De ahí ir bajando a los distintos canales, a qué objetivo voy a tener específicamente de Facebook, qué objetivo voy a buscar en LinkedIn, por ejemplo, si va a ser branding o awareness de mi marca, si va a ser un poquito más enfocado hacia compras o hacia leads o hacia, si soy una empresa B2B, pues tal vez a conexiones que me permitan que cuando yo llegue a una empresa o a un prospecto, pues no sea una visita en frío, ¿no? Sino que ya haya escuchado de mí. Entonces, tengo que tener claros esos indicadores. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo se realiza? Pues a base de datos y a base de información, con pruebas que se llaman pruebas A/B, que se pueden hacer en los sitios, que se pueden hacer en las distintas imágenes, en los distintos copies, para poder tener claridad de qué está funcionando, por qué está funcionando, y cómo se pueden hacer ajustes con base en eso. Y ya cayendo un poquito más en las dos líneas que me gustaría pues ahondar un poco más el día de hoy, quiero empezar con B2B, ¿ok? Muchas veces pensamos que cuando somos empresas grandes, por ejemplo, ahora que estamos acá en Canadá, hay muchas empresas que son de tema de oil and gas, que son empresas muy, muy grandes, pero hay muchas empresas que son de generaciones, o sea, vienen haciendo las cosas igual desde hace muchos, muchos años. Entonces se preguntan cómo puedo aprovechar las estrategias digitales o las redes sociales si mi cliente, pues es esa empresota grande, no es una empresa, no es un emprendedor, no es una persona específica dueño de una empresa, sino es esa empresa grandota que hoy, como llego, pues son con mis relaciones, con mis contactos, pero empieza a suceder que estamos en un mundo globalizado. Y entonces, donde yo tenía mi rango de acción y donde yo tenía mis relaciones para poder tocar esas puertas, pues resulta que ya hay otros de otros lugares que les están haciendo ojitos también, ¿no? Entonces, tengo que abrir mi mercado y entonces me empiezo a preguntar cómo lo hago. Para este tipo de empresas que buscan empresas, hay estrategias muy, muy, muy potentes que se llama, sobre todo una que es una metodología, un tipo de estrategia que se llama Account-Based Marketing, que va muy de la mano con LinkedIn, ¿ok? Donde en LinkedIn tienes la oportunidad de hacerte líder de opinión en tu área de expertise. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente se usa LinkedIn, por ejemplo, para perfilar distintas personas que tú quieres. Voy a buscar directivos o voy a buscar gerentes de X posición en LinkedIn. Entonces voy a contactarlos para ver si me dan una cita y poderle platicar de qué es lo que estoy haciendo.
La realidad es que eso tiene una efectividad muy, muy baja, porque así como tú lo vas a contactar, pues lo van a contactar otra X cantidad de empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese match o esa transición para que cuando yo llegue a esa persona realmente me pueda abrir la puerta? Y hay estrategias de account-based marketing donde en cada parte de lo que se llama el funnel o el embudo de conversión de los clientes, hay formas de comunicar y hay estrategias distintas. Por ejemplo, imagínense que hay que es literal un embudo donde arriba puede ser una fase que se llama awareness o donde las personas simplemente están visualizando o conociéndote, pero todavía no te están, no te hacen en el mundo para realmente que les cubras un servicio. Después viene una fase de consideración, donde, ok, ya medio te conozco, me estás dando confianza, voy a poner un poquito más de atención en lo que estás haciendo. Después hay otra fase que se llama engagement, donde ya entonces empiezo a interactuar contigo y ya empiezo a tener una relación más cercana. Y finalmente, pues bueno, la conversión que todos queremos, donde ya ahora sí, fulanito, vamos a tener una llamada para poder entonces llegar a una generación, ¿no? Habrá empresas que eso llegue, o empresas o servicios que ya eso lleve directamente a un cierre, y habrá empresas que a partir de ahí pues necesitan toda una perfilación para incluso la empresa ver si ese cliente efectivamente es acorde a su perfil y lleva un tiempo de negociación, pero abrir esa puerta a veces es lo que cuesta más trabajo. Entonces, en cada fase de ese embudo de conversión hay estrategias específicas. Por ejemplo, en la parte de awareness, pues se trata más de generar educación sobre tu tema, es decir, por ejemplo, en tu caso, que pues estás en estudio de mercados, la mejor forma que se puede acercar, pues bueno, es haciéndote líder de opinión, donde quede claro que uno, la importancia del estudio de mercados y cómo tú como líder de opinión dentro de tu área estás haciendo diferencia o te das a conocer, ¿no? Sin vender nada, sin ofrecer nada, simplemente generando valor. Pero hay estrategias donde entonces tú tienes definido que hay X empresa, digamos la empresa AB, que esa empresa tú quieres llegarle porque sabes que necesitan tu servicio y le puedes generar valor. Hay forma de hacer estrategias donde específicamente a ciertos tomadores de decisión que se estudiaron previamente y se segmentaron, les pueda llegar ese mensaje como bajado por el universo que les llegue específicamente a ellos o a personas similares o públicos similares a ellos para que entonces empiece a llamar la atención y te ven por aquí y después si por algo te vieron, se les pegue como un pixelito, se les pegue algo que los haga que cuando vayan a otro lugar pues sigan viendo algo de Paola o algo de Axi Research. Entonces empiezan a tener ese así como que, bueno, voy a poner un poquito de atención. Después viene otra fase donde, por ejemplo, en consideración se pueden hacer estrategias donde, ok, ya te doy algo de un poquito más valor, pero te pido algo a cambio. Ok, te doy una guía o un manual de los 5 mejores prácticas o tendencias para este 2021 o qué cambios vienen ahora con el tema del outsourcing, etcétera. Y nada más te pido que me des tu nombre y tu correo. Pero a partir de ahí se empiezan a generar estrategias tanto de mailing como de retargeting, pero inteligentes, no masivas, sino que vayan acorde el comportamiento que están teniendo los usuarios según lo que hicieron, si descargaron o no, si la abrieron o no, si le dieron clic o no, se puedan desatar distintas acciones. Y ya entonces viene ese engagement, donde entonces tú, Paola, que eres de Axi, resulta que ya le das a agregar. Y esa otra persona que en otra circunstancia tal vez no te hubiera aceptado, pues ya estuvo viendo cosas de Axi Research, ya estuvo viendo cosas que le generaron valor, y luego ve a Paola, que es el owner de Axi Research, dice, ok, la voy a aceptar, ¿no? Y entonces ahí viene ya la siguiente fase, ¿no? Sigues sin venderle nada, empiezas ya a darle un poquito de valor y tú ya como owner o como el business development de la empresa, empieza a generar ese otro valor y hacer esa relación más corta. Y en el momento en el que ya tú llegas y ya le mandas ese mensaje directo, que es la parte de conversión de, oye, he visto que has seguido este post y que te interesa esta información, porque ya tienes un historial de esa persona, ¿qué te parece si tenemos una plática?
Y entonces ahí el potencial para que puedas abrir la puerta cambia totalmente. Pero para eso tienes que haber tenido muy claro cómo van los métricos de cada una de las fases, porque es imposible, hay muchísimas empresas y es imposible hacerlo uno a uno. Para hacer estas estrategias tienes que mandar cientos de mensajes, ¿ok? Con temas automatizados, con distintas alternativas y pruebas A/B para poder revisar cuáles van funcionando, por qué, ir filtrando, ir seleccionando esos anuncios y llegar al óptimo. Entonces, todo ese análisis de cuántas impresiones, cuánto alcance está teniendo cada una, a cuántos les dieron clic, cuál es tu porcentaje, cuánto te está costando cada persona que sí te está aceptando o que sí te aceptó una cita. Tener claridad de todos esos métricos es lo que puede hacer que realmente las estrategias sean o no exitosas. Y lo mismo para empresas que son más hacia business to consumer, que son, por ejemplo, empresas que tengan e-commerce de alto volumen, es lo mismo. También existe un túnel de conversión donde donde las personas al inicio, pues tal vez buscaron tu producto, pero al inicio están nada más como explorando, están haciendo esa misma fase de awareness y revisando distintas opciones, pero todavía no son tus clientes ni van a ser tus clientes. Entonces, la forma de acercarte a ellos es muy distinta a aquellos que buscaron porque ya tienen la necesidad imperiosa de comprar el producto en ese momento. Hay otra fase también de consideración y viene la fase final ya de tomar la decisión. Entonces, en cada una de esas fases se tienen que tener estrategias distintas, se tienen que medir puntos distintos, se tienen que medir indicadores distintos para poder hacer que sea efectiva. Desde en la fase inicial de awareness, pues bueno, tener claridad, tal vez ahí no del lead, pero que sea tráfico calificado. ¿Cuánto tráfico calificado estás teniendo a tu página acorde a la segmentación y acorde todo el análisis de números que estás teniendo? Después de ahí, ¿cuántas de esas personas están visitando, no comprando? Hay una fase anterior. ¿Cuántas están yendo a tu producto? ¿Cuántas pasaron de la liga en la que entraron a ver un listado de producto? ¿Y cuánto porcentaje llegó al detalle de un producto? Y de ahí, ¿cuánto porcentaje realmente puso algo en el carrito? Y de los que pusieron algo en el carrito, ¿cuántos lo abandonaron? ¿Y qué hice con esos que lo abandonaron? Que es ahí donde muchas estrategias de comercio electrónico se quedan un poquito cortas porque hay muchísimo que se puede hacer con todos esos carritos abandonados con los que ya tengo una interacción o ya tengo al menos ese pixel que ya se les pegó y los puedo seguir haciendo retargeting y los puedo seguir encantando un poquito en su camino de ver algunas otras opciones, hasta que finalmente pues llegan al checkout donde todavía pueden abandonar y tenemos que tener estrategias y métricas para saber qué está pasando con ese proceso y finalmente pues cuántas transacciones finales estoy haciendo. Y ahí tengo que tener mucha claridad de todos esos números y del análisis de datos de cada una de las fases. ¿Por qué? Porque puedo tener una estrategia fabulosa que si llega a un comercio electrónico donde hay un punto en el checkout o en el carrito de compra que tiene áreas de oportunidad, pues ahí mismo se puede ir completamente para abajo la estrategia y no tener que ver con la estrategia, sino tener que ver con el comercio electrónico. Y si me baso solamente en los números grandes, sin analizar el fondo y analizar qué está pasando en todo el Customer Journey, pues ahí es donde puedo dejar ir estrategias que sí funcionan o cambios que pudieran haber sido muy sencillos en mi comercio electrónico y pues bueno, ver algunas otras alternativas cuando simplemente son pequeños ajustes que tenemos que hacer basados en los datos. Hay distintas plataformas, pero por ejemplo, hoy en día para comercio electrónico, una plataforma que recomiendo muchísimo, en la mayoría de los casos, obviamente no aplica todo, pero por ejemplo, Shopify está muy bien integrado para hacer marketing. Es muy importante, por ejemplo, en comercio electrónico, hacer pruebas A/B. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que simplemente el hecho de cambiar, que en vez de que tu producto empiece con el título, empiece con una reseña, eso tiene un impacto en la cantidad de conversiones, pero tremendo, en la cantidad de conversiones o personas que llegan al sitio. La forma de acomodar las imágenes, la forma en la que poner las descripciones,
tienes que tener claridad de todas esas pruebas de alternativas que estás haciendo, cómo funcionan, para poder llegar entonces a esas alternativas ganadoras para cada uno de tus públicos. Y tener también mucha claridad de cuáles son tus objetivos, ¿no? Por ejemplo, tener claridad de cuál es tu porcentaje de conversión, cuál es tu costo por clic, tu costo por adquisición, tu costo de ticket promedio, por ejemplo, es muy, muy importante tener, pero en el top of the mind, cuánto es el ticket promedio que adquieren mis usuarios, cuánto me cuesta adquirir cada cliente y finalmente, pues, cuál es mi ROAS, cuál es mi return of investment, del return of spend, es decir, lo que me regresa de los gastos que estoy teniendo en advertisement. Y tener claridad de todos esos puntos es lo que me puede llevar a generar estrategias ganadoras que realmente me generen un aumento en mis ingresos o en mi revenue de mi comercio electrónico. De la mano con tener distintos canales o apertura a distintas estrategias que también van de la mano con el comercio electrónico, como hacer upselling, es decir, tú me ibas a comprar un ticket de 20 pesos, pero resulta que yo tengo este adicional que si te lo pongo en el lugar preciso, así como cuando cuando uno va al súper que están las verduras y no tienen nada que ver las gotitas desinfectantes, no son verduras, pero están ahí, pues normalmente cuando vas a las verduras las tienes ahí a un lado y terminas comprando las verduras, ¿no? O terminas comprando algo adicional. Digo, lo mismo eso es cross-selling, o también el upselling, que ya cuando vas en el carrito de compras, que vas al súper y juras que ya pusiste todo lo que ibas a poner en tu carrito, ya no más, ya lo tengo hasta acá, pero llegas a la caja y pues están el montón de dulcecitos, el huevito Kinder para los niños, y terminas poniendo, ya tu ticket estaba en X monto y resulta que al final pusiste otras cositas ya de extras y tu ticket termina siendo más de lo que iba a ser cuando juraste que ya habías acabado el súper. Esas mismas estrategias se pueden llevar al comercio electrónico digital siempre y cuando midas la efectividad de cada uno de esos puntos, ¿no? La clave está hay una frase que me encanta, no sé dónde la vi, pero dice, en Dios confío, todos los demás tráiganme datos. Entonces, eso es una forma que tenemos que tenerlo claro, ya sea que tengamos equipos internos de marketing que estén generando nuestras estrategias, no se les deje el entendimiento y la interpretación directamente a ellos. Todos los tomadores de decisión en las empresas tienen que conocer y tienen que tener claridad de cada uno de estos términos que he ido platicando, porque al final impactan en cuánto me cuesta adquirir un cliente y también tener claridad de que ese costo o es por clientes si no hay recompra, es decir, si me cuesta 100 pesos adquirir un cliente y le voy a vender algo de 90, pues híjoles, ya perdí, ¿no? Pero si me cuesta 100 y me va a generar 1,000 con un 20% de ganancia, pues bueno, ya le salí ganando, ¿no? Pero si resulta que sí tengo posibilidad de recompra y ese cliente que hoy me costó adquirir 100 pesos, resulta que en su tiempo de vida conmigo me va a comprar 5, 6, 7 veces, entonces ya ese ingreso que me generó este gasto, pues ya no es de 100 pesos, ya es por el equivalente de todo ese otro tiempo que me va a generar ingresos. Y eso es algo que tengo que tener claridad también para poder hacer las proyecciones correctas y estar claro de cómo hacer las inversiones, ¿ok? Muchas veces nosotros pensamos, o hay quienes dicen, no, es que, no sé, Facebook o LinkedIn es muy caro. Ok, es muy caro si no te genera ingresos, pero si te genera retorno de inversión positiva, pues definitivamente puedes seguir haciendo estrategias, ¿no? La cuestión está en que no siempre todos los que hacen estrategias llegan a ese punto de tener claridad de finalmente cuánto me está costando, cuánto me está generando en revenue y cuánto me está impactando no solamente en el canal digital, sino en todo el resto de canales con los modelos de atribución. Si tengo un e-commerce,
tal vez las personas no compraron por el e-commerce y terminan comprando, terminan yendo a la tienda, pero hay formas de hacer esa atribución o esos modelos de atribución para saber cómo me está impactando estas estrategias en que finalmente el cliente llegue a llamarme o llegue al lugar final. Pero tiene que estar nuestra organización y nuestro modelo de negocio basado o con esa mentalidad basada en datos para que realmente pues estas estrategias puedan funcionar. Oye, Elsa, no, pues sumamente interesante. Yo me encantan las frases que mencionaste, esta de en Dios confío, pero los demás con los datos, me encantó. Y también una frase que mencionaste de la cultura enfocada en los datos, ¿no? Yo creo que, bueno, pues a mí ahora sí que resumba, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues a eso nos dedicamos, ¿no? Y es la frase también que yo menciono todo el tiempo, es la de que el nuevo petróleo de la actualidad es la información. Entonces, esta cultura enfocada en los datos, pues nos va a dar, pues, ¿para qué nos sirve? Finalmente, para tomar las decisiones correctas. ¿Y para qué nos sirve tomar decisiones correctas? Pues para poder tener éxito en cualquier cosa que estemos emprendiendo, ¿no? Y bueno, pues ahorita vamos a continuar con preguntas con Elsa, recordarles que la tenemos en vivo, entonces los que estén conectados pueden hacer preguntas. Aquí tenemos algunos mensajes. Miriam Bretón, la mejor, felicidades por la súper invitada y bueno, pues que felicidades por el programa, que muchos saludos a las dos. Entonces, bueno, Elsa, invitada desde Canadá, ya tuvimos un invitado desde Alemania, a ti te tenemos ahora desde Canadá. Algo que se ha estado mencionando constantemente o que se escucha mucho es el tema del remarketing, ¿no? Esto que tú mencionaste, bueno, pues que ya te dejaron ahí ¿cómo le llamaste tú? El pixelito, que luego hay unos que dicen, ay, mi celular me escucha, ¿no? Yo ya los he escuchado. Es que me está escuchando mi celular, le tengo que tapar, ¿no? Porque me está escuchando. Platícanos un poco de ese remarketing y no es que el celular te esté escuchando, pero te está escuchando, pero de otra manera. Platícanos, por favor. Mira, ese es un tema padrísimo que aunque todos los que vean o usen redes sociales, usen internet, aunque no conozcan el término, lo han vivido, ¿no? Es justamente lo que dices, ¿no? Hoy se me ocurrió ver unas botas de X marca y de repente a distintos lugares que voy me sale un anuncio de esas botas. Entonces creo que es el universo que me está diciendo que me compre esas botas y no, pues no es el universo, es una estratega de marketing que me está haciendo retargeting para convencerme de comprar esto, ¿no? Pero aplica, digo, esto es un ejemplo general, pero realmente eso aplica en distintos tipos de estrategias, ¿no? Desde estrategias, por ejemplo, en este caso que les platicaba de B2B, es decir, empresas que quieran buscar tomadores de decisión de otra empresa, hay formas de hacer, de taguear o de llegar a esos tomadores de decisión de esas otras empresas que son tal vez el superintendente si quiero vender algún producto específico, o si es al equipo de recursos humanos, si soy algún consultor, etcétera. Pero en el momento en el que tienen alguna interacción conmigo, entonces tengo forma de poder seguir interactuando con esas personas, ¿no? Ya sea, y de forma inteligente, no sé, por ejemplo, puedo tener un anuncio que tenga que ver con un video, por ejemplo, que ahorita es una de las mejores formas de tener videos, porque es lo que tiene más engagement, y con esos videos, entonces puedo hacer yo targeting solamente a las personas que hayan visto más del 30% de mi video, y salirle en distintos anuncios a esas personas, y no solamente en una plataforma específica, ¿no? Por ejemplo, con Google, puedo hacer en red de display, donde en otras páginas que tienen esos espacios para display, por ejemplo, no sé, la página del informador, pues de repente las personas estén ahí en esas páginas, que son páginas que siguen esas, pues tal vez esas personas que yo estoy buscando segmentar, y entonces ahí también les salga mi información.
de una forma no agresiva, sino de una forma en la que les esté generando valor. Y también hay formas inteligentes, ¿no? Es decir, yo te puedo buscar mostrar algo a ti que apenas me estás conociendo y le puedo mostrar algo a la otra persona que ya agregó algo a mi carrito y que me lo dejó abandonado. Entonces, hay formas inteligentes de hacer ese llamado del universo, pero es algo que se usa muchísimo y aplica en distintos tipos de estrategia, ya sea hasta para vender rentar tu casa, hay forma de hacer con presupuestos menores, hacer ese tipo de retargeting o remarketing. Entonces, bueno, para saber que no es que te esté escuchando el teléfono, es el pixelito que se te pegó porque tú estuviste, de alguna manera, uno provoca, ¿no? Que te esté saliendo por todos lados la información. Bueno, tenemos, bueno, pues comentarios que excelente charla, que muy padre, que está muy claro. Y aquí nos hacen una pregunta. Dice, un tip para la comunicación y ads en el giro de salud del sector privado con la limitante de las políticas por el tema de COVID y evitando oportunismo. Ok, no sé exactamente a qué nos podemos referir con oportunismo. Me imagino, a ver, hay algo, no sé si sea por ahí, pero hay algo que pasa, por ejemplo, en ads, que tú tienes forma, y de hecho lo han hecho, por ejemplo, incluso para mi empresa, que tú puedes poner como palabra clave la empresa de otra persona, tal vez que es más conocida, ¿no? Y salir entonces tú ahí Pero bueno, son prácticas que hay forma de limitarlas y de decirle a Google que pues tú eres el propietario, etcétera. Pero finalmente si hacen ese tipo de prácticas, pues es porque algo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, yo me centraría mucho en el tema, por ejemplo, de salud. Hay muchas cosas que se tienen que tocar mucho con cuidado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una empresa que va a tener productos o que tiene productos con derivados de marihuana, que hay todavía ciertas limitantes, o sea, hay estados en donde ya está permitido el uso en cremas o en ciertas cosas, pero hay estados en los que no. Y Facebook, por ejemplo, es muy cuidadoso con limitar esas cosas. Entonces, muy importante es que tienes que tener muy claro el segmento al que vas, qué le duele a ese segmento que vas y cómo tú le vas a aportar valor. Y con base en eso, detallar detallar tus mensajes, porque puede ser que no puedas decir algo específico no sé, de un nombre médico, por ejemplo, pero sí puedes hablar de cómo le puede impactar en su día a día, de cómo le puede cambiar, y entonces eso ya ir a una landing page donde tengas ya más información detallada, ¿no? En cuestión de salud, sobre todo, y como dicen en el sector privado, es muy importante tener claridad de que tú tienes tu página web corporativa, pero como se tienen normalmente distintos servicios, ¿ok? Es muy importante tener algo que se llama landing page, donde en una página de aterrizaje específica puedas hablar exclusivamente de un servicio donde ahondes un poquito más de cómo puedes impactar con ese servicio o con esa línea de lo que tú puedes o de lo que tú puedes apoyar a las personas, y tienen un mayor porcentaje de conversión porque no los distraes con todas las otras cosas, van a lo que necesitan y es un poquito más fácil esa interacción o esa claridad, que si van a tu sitio normal, pues bueno, se pueden perder entre todas las opciones. Entonces es una combinación de encontrar el público correcto con el canal correcto. No para todos funciona Facebook, no para todos funciona LinkedIn. Para cada uno, para cada segmento, para cada estrategia, para cada comunicación, el canal puede ser distinto. Entonces tenemos que entender cuál es y cuál va a ser el retorno de inversión en cada uno de esos canales para ver el esfuerzo que voy a poner en cada uno. Así es, no irnos con la moda, ¿no? Porque ahora sí que Instagram, lo de moda, Twitter, o hasta TikTok. TikTok no es para todos, ¿no? Entonces ver el perfil y pues,
tu buyer user, ¿no? El perfil de tu cliente, quién es, a quién estás dirigiendo, y también el perfil de tu empresa, cómo es que normalmente hablas, ¿no? Exacto. Y bueno, algo que es muy importante es que me llamó mucho la atención de lo que mencionaste y que también dentro de la empresa hemos estado tocando, es la cuestión del valor del cliente, que en muchas ocasiones nosotros le damos el valor del cliente por lo que me dejó en una venta en específico, ¿no? Pero aquí es importante que hagamos la estimación de lo que vale el cliente a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, este cliente si es constante y me hace diversas compras durante el año, pues cuánto es lo que me representa para mi empresa. Entonces, eso sí es muy importante porque a veces lo vemos como corte de una sola vez, ¿no? Entonces, esa visión más amplia, esa visión general del valor del cliente me llamó mucho la atención. Y también bueno, lo de la tasa de conversión, perdón, ibas a comentarlo. Bueno, ahí en lo que hablas del valor del cliente, eso es algo también muy importante y qué bueno que tocas ese tema porque no lo mencioné. Si bien, por ejemplo, las estrategias que les platicaba de account-based marketing van hacia generar esos nuevos clientes, se pueden hacer, a ver, no se pueden, se tienen que hacer también estrategias en línea de apapachar a nuestros clientes existentes, ¿ok? El generar recompra y el generar ese valor de vida más amplio en la duración de nuestros clientes como clientes nuestros, tiene que ser nutrida, ¿ok? Entonces hay distintas estrategias también, tanto con accounts-based marketing como retargeting, como mailing inteligente también, donde podemos también apapachar a esos clientes. No se trata solamente de hacer estrategias y de centrar el 100% de nuestro presupuesto y el 100% de nuestro enfoque en la generación de nuevos clientes, porque realmente los clientes que menos trabajo cuesta convertir, es decir, que cierren, los que menos trabajo normalmente cuesta trabajar, son aquellos que ya confiaron con nosotros, que ya confiaron en nosotros previamente y o nos están recomprando o nos están refiriendo directamente a otros. Entonces, yo creo que es tan importante hacer estrategias de adquisición de nuevos clientes como hacer estrategias de nutrir nuestros clientes existentes. Entonces, pasa mucho que empresas, y me he encontrado mucho, justamente la semana pasada tuve un lead que platicamos justo de eso, que me decía, oye, sí, pues tengo 15 años con la empresa. Y le decía, y he tenido tantos clientes y demás. Le digo, oye, ¿qué has hecho con esos clientes de hace 10 años, no? Y cayó en 20 que pues sí, fueron sus clientes, pero ya no ha tocado ninguna base con ellos, cuando en realidad siguen en el negocio potencialmente, pero o se olvidan de ti o tienen otras opciones o cambian las personas, los tomadores de decisión, pero tú ya tienes esa puerta un poquito entreabierta, lo que necesitas es volver a hacer ese touch point. Y hay estrategias también muy buenas, tanto en LinkedIn, en Google, en distintos mecanismos para hacer justamente eso, para poder retener a nuestros clientes, poder potenciar esa posibilidad de recompra y ese valor a lo largo de la vida que pueden tener nuestros clientes para nuestras empresas, ellos y sus referidos directos. Así es, dicen que parte de lo más valioso de una empresa es la base de datos de sus clientes, ¿no? Entonces, hay que cuidarlos, hay que chequearlos. Y bueno, otro tema que tocaste es lo de la tasa de conversión, la cantidad de leads, o sea, tener sumamente claro, digamos que nuestra meta, ¿no? Pero hay algo que, digamos que hasta de manera personal a mí me interesa preguntártelo, la calidad de los leads que te llegan, ¿no? Porque finalmente sí, hacemos la campaña, hacemos la inversión, sí nos llegan los leads, pero no son, digamos que del perfil, ¿no? De nuestro buyer user, ¿no? Nos llegan de otro tipo de perfiles. Entonces, ¿cómo poder enfocar para que realmente la calidad o que estén perfilados esos leads sea mejor? Bueno, lo primero es que tú tienes que tener como modelo de negocio, y eso con ayuda también de los especialistas en marketing, tener muy claro cuál es ese perfil del cliente ideal. Y no solamente en valor de la empresa o en cantidad de empleados, sino también factores como, híjoles, o sea, lamentablemente, pero eso del cliente siempre tiene la razón. Hay ocasiones en las que incluso hay ciertos clientes
que es muy difícil trabajar con ellos. Entonces tienes que tener claro que si tú les quieres generar valor, tiene que haber una buena relación y un clic, un match de ambos sentidos, porque lo que quieres para crecer como empresa, pues no es vender, porque vender se logra de alguna forma u otra, ¿no? Es generar relaciones a largo plazo y para eso pues tienes que ser capaz de poder generarle valor tanto de corto, mediano y largo plazo a ese cliente, ¿no? Entonces, tener muy claro cuál es ese perfil, es decir, que buscas en ese cliente al que tú le puedes generar valor. Y la realidad es que tienes que darle tiempo también a las estrategias para que los mismos algoritmos vayan funcionando. Pero eso es algo que pasa muchísimo, en el que tenemos una campaña y como empresa tal vez no tenemos un CRM, simplemente tenemos algún Excel o un CRM así muy, muy básico, que nos llegan leads y simplemente sabemos si se cerraron o no. Y entonces decimos, híjoles, me llegaron 30 leads este mes y de esos 30, pues cerré uno. Entonces, híjoles, no funciona, ¿no? Pero si tenemos realmente un proceso de CRM, de análisis de datos, donde entonces yo digo, ok, de esos 30 leads, cerré uno, pero entonces me voy a un análisis más a fondo. Y ok, esos otros 29 que no me compraron, efectivamente nunca van a ser mis clientes o en este momento no estaban listos para ser mi cliente. Entonces se hacen estrategias para distintos puntos. Tal vez no todos son descartables. Tal vez un porcentaje definitivamente hay que filtrar y hay que ir haciendo ajustes y se llega incluso al momento en el que desde las landing page tengo estrategias en que desde la landing page se pone el rango de costo de servicio para desde ahí descartar a todos aquellos que salen de prospecto y que vayan un poquito más filtrados. Se valen ese tipo de estrategias, ¿no? Pero tener claridad que tal vez este porcentaje que hoy me dijo que no es que no vaya a ser mi cliente, es que necesito nutrirlo de otra forma. Entonces, no le dedico tiempo, pero lo meto en un proceso a futuro o de un proceso de automatización donde lo voy nutriendo, donde lo voy cultivando y tal vez de aquí a unos meses entonces me genere una venta. Pero para eso tengo que tener claridad de dónde vino, qué pasó. Por ejemplo, hay un CRM que es el que, por ejemplo, nosotros usamos, que se llama HubSpot. Hay forma de poder hacer tracking de todo lo que está pasando. Entonces, tú ves de una persona que le mandaste alguna cotización o tuviste alguna conversación, puedes saber si abrió o no abrió el correo de la cotización, cuántas veces lo abrió, si después de eso fue a tu página o descargó una guía, o sea, todo lo que está haciendo. Entonces, tú te das cuenta que, ok, a ver, le mandé una cotización a alguien y ni la abrió, ni me contestó, ni nada. Híjoles, pues no le dedico esfuerzo, ¿no? Pero si entonces si la abrió, está interesado, se la reenvió a alguien más y todo, híjoles, pues a ese sí le dedico esfuerzo, ¿no? Entonces, el meollo del asunto no está, definitivamente se tienen que perfilar muy bien, ¿ok? O sea, se tiene que hacer un estudio para poder segmentar con distintas metodologías, pero la cuestión está en cómo tu equipo comercial le dedica ese tiempo solamente a aquellos que realmente tienen más potencial de convertirse en clientes. Y los que no tienen tanto potencial, pues poder tener procesos automatizados basados en ciertos datos y en ciertos patrones, donde no los olvido, pero no le dedico tiempo humano, ¿no? Y entonces así aumento mi posibilidad de impacto porque tengo nutriendo a algunos que no me dedican tiempo más que lo que ya hice de redactar los correos automáticos, etcétera, y me centro entonces no en los 30, sino que en aquellos 5 que tienen más potencial y los convierto, y mi porcentaje entonces de conversión por la eficiencia, ahí es donde aumenta y tengo posibilidad de crear más. Pero eso es donde regreso a lo que pensaba, ¿no? Que tiene que ser una empresa donde hay una cultura orientada en datos, porque eso termina traduciéndose en que el problema tal vez no necesariamente es la estrategia, ¿no? Tenemos tal vez que ajustar un campito en el CRM que nos ayude a identificar si hay que dedicarle tiempo, hombre, o no, ¿no? Pero tenemos que tener esa apertura y ese acompañamiento para saber en qué puntos de mi organización o de mi modelo de negocio
puede impactar esa, pues, transformación digital de la que tanto se habla, ¿no? Cada acción que haga digital no impacta en una cosa ajena o en una cosa independiente, sino que termina impactando en distintos departamentos y en distintos puntos de mi modelo de negocio. Así es, y bueno, tenemos otros comentarios, que excelente charla, felicidades, nos lo hace Guillermo Ortega. Y bueno, Elsa, tú eres especialista en marketing digital, en transformación digital, que ahorita lo mencionaste. En este año que llevamos de contingencia se ha hablado mucho del aceleramiento vertiginoso que han tenido toda esta transformación y digitalización de las empresas, ¿no? Que de 5, hay unos que mencionan hasta 10 años. ¿Tú cómo has visto esta transformación, este aceleramiento, ¿no? Vertiginoso y las innovaciones que se han tenido en este sentido? No, definitivamente es una realidad y se ve en todos los sentidos, ¿no? Previo a la pandemia, yo me acuerdo que la mayoría cuando me invitaban a dar una charla, por ejemplo, de transformación digital, partía normalmente con tratar de convencerlos de por qué era importante hacer transformación digital, ¿no? Pero la realidad es que hoy todo el mundo está convencido. Ya todo el mundo sabe que tiene que hacer algo porque tuvo que cerrar el telón o porque no puede prospectar de la misma forma, pero lo que no saben es cómo hacerlo, ¿no? Cómo dar esos siguientes pasos. Y creo que es ahí donde aquellas empresas que dieron pasos en su momento o que tienen la claridad de que el invertir en tecnología no es un gasto y no es algo que tienen que hacer porque ya lo hizo la competencia, sino que tiene que ser parte de su modelo de negocio, es ahí donde yo estoy viendo un cambio tremendo, ¿no? Me está pasando mucho que cada vez personas que estaban incluso de empresas familiares o empresas de mucho tiempo, que tenían claridad y que decían, pues si llevo tantos años haciéndolo así y funciona, pues ¿por qué lo voy a cambiar, no? Y entonces está dando ese brinco a que, híjoles, pues como que si tengo que cambiar algo, entonces vengan nuevas generaciones y platíquenme ya cómo lo hago, ¿no? Entonces, creo que esa apertura, lo más importante es que se está dando ese awareness o ese despertar de que efectivamente, como veníamos haciendo las cosas, no necesariamente es como van a funcionar, ¿no? Y con todo esto de la globalización y ahora más con el home office forzado por el COVID, más nos ha llevado a darnos cuenta que no necesitamos necesariamente estar en la oficina física de un cliente para poder cerrar un negocio. Y eso lo que hace es que, bueno, para ti, si eres global y si tienes esa apertura de poder llegar a otras empresas, aunque no estén en tu rango de acción, y malo para ti si solamente tienes tu modelo de negocio basado en horas sillas y que la gente tiene que estar ahí, porque entonces se te cierran tus fronteras y otros van a llegar a hacerle ojitos a los que tú tienes dentro de tu área de acción. Entonces, creo que ya eso, por las buenas o por las malas, o porque crecieron o porque están de caída, ya lo están viendo los negocios. Entonces, creo que de ahí es de donde se desata este cambio rápido que estamos viendo y que vamos a seguir viendo más, porque esto no hay marcha atrás. O sea, realmente yo no me ubico y creo que muchos no se visualizan volviendo a pelearse con el tráfico, volviendo a pelearse con el estacionamiento y todo, solamente para ir a una cita de media hora cuando podemos tener esto, ¿no? Y ya más adentrada la negociación, bueno, que ya haya necesidad de vernos físico, ya lo haremos, ¿no? Pero realmente eso nos abre muchas oportunidades de ver un poquito más allá de lo que veíamos antes, ¿no? Así es, y bueno, cada vez toma más sentido esta frase que decían que si no estás en línea no existes, ¿no? Ahorita sí nos dimos cuenta que, bueno, pues los lugares cerrados y la gente intentaba pues más bien buscarte de manera digital y es como ya se encuentran negocios tanto B2B como B2C, ¿no? Hay otra pregunta, ¿qué se viene nuevo en transformación digital? Híjoles, un montón de cosas padrísimas, que ya están aquí, pero las escuchamos hablar todo lo que es inteligencia artificial, redes neuronales, Internet de las cosas,
ya lo estamos viendo. Justamente creo que este patrón de aceleración se veía muy lejos, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Que una empresa utilizara inteligencia artificial estaba visualizado para pues, empresas enormes que ya pasaron por industrialización y por demás, ¿no? Pero hoy en día la inteligencia artificial la tenemos tan a la mano que los algoritmos que se utilizan para hacer marketing en Facebook, en Google, utilizan inteligencia artificial, ¿no? CRMs con los que podemos generar inteligencia artificial para contactar de forma más óptima a nuestros contactos, que basados en ciertos comportamientos nos digan, oye, tienes que echarle más ojo a este prospecto, llámale porque ahorita está listo para cerrar. Esas son ya cosas que tenemos a la mano, pero repito, algo que ya todos mis colegas lo han dicho una y otra vez, no se trata de adquirir una tecnología, no se trata de comprar un CRM, no se trata de adquirir un software, se trata de tener esa mentalidad de transformación y de cambio desde la cabeza de la organización de la empresa para poder hacer esos cambios y no buscar qué compro de tecnología y después cómo la hago que quepa en mi modelo. Es ver mi modelo de negocio y ver en qué puntos de mi Canva, de mi modelo de negocio general, puede impactar la tecnología y entonces ver qué de la tecnología me puede servir para esos objetivos. Pero no es al revés, no es ver la tecnología y plantear objetivos para la tecnología, es plantear objetivos que impliquen o que puedan ser habilitados por la tecnología y después entonces ir a buscar la tecnología que me ayude a cumplirlos. Pero sí, esas son las más a la mano que vienen ya, que ya están aquí. Así es. Y bueno, pues ya se nos pasó la hora, amiga, nos podríamos pasar fácilmente otra hora platicando, pero me gustaría hacerte 3 preguntitas más, si se puede. Sí. Bueno, pues que nos platiques primero, estás en Canadá, abriste incursionaste con otro emprendimiento, bueno, una línea de negocio adicional, no sé cómo le denomines, porque de hecho cuando leí tu biografía, pues una es Inc., ¿no? AdWeb Inc., y la otra ya se queda como AdWeb Solution México. Entonces, platícanos de esta incursión que tienes en el extranjero y bueno, pues también a los que te escucharon, pues cómo se pueden poner en contacto con AdWeb, ¿no? Perfecto. Pues mira, esto fue algo y muy basado en datos, justamente. Primero nos enamoramos mi socio y yo, que valga la pena decir que es mi esposo, tenemos 15 años de casados y 14 con la empresa, entonces ha sido muy interesante esta dinámica. Venimos a Canadá, nos enamoramos de Canadá y pues bueno, se dio la oportunidad de abrir una subsidiaria aquí en Canadá porque empezamos a revisar que nosotros teníamos clientes internacionales y clientes que entonces se acercaban a nosotros como buscando alternativas para como subcontratar, etcétera. Entonces empezamos a cuestionarnos, ¿no? Si existe la necesidad en el extranjero y nosotros tenemos la capacidad y el expertise para cubrirlo, pues ¿por qué tenemos que hacer un tercero, ¿no? Vamos a buscarlo, ¿no? Entonces empezamos a prospectar un poquito allá, a revisar, haciendo benchmarking y resulta que sí, por ejemplo, también acá en Canadá hay muchas agencias de marketing, pero realmente que estén enfocadas en esta parte de analíticos y de data-driven marketing, no son tantas. Entonces hay oportunidad y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto ya con prospectos y con clientes que ya estamos desarrollando acá tanto en Canadá como Estados Unidos. A pesar de que el marketing digital y los datos ya tienen tiempo, el tomar decisiones y el hacer estrategias realmente sustentadas con esos datos, pues es algo que están buscando las empresas, ¿no? Entonces, pues decidimos probar suerte, intentar abrir mercado por acá para crecer también nuestro equipo en Guadalajara sigue creciendo y sigue estando activo. Somos alrededor de 36 personas y la idea entonces es abrir mercado en Estados Unidos y Canadá para que el talento mexicano, en su momento los que quieran venir acá puedan venir acá y en vez de home office hagan Canada Office y tener entonces esa interacción
y ese nearshore que se está haciendo con ese talento que perfectamente lo podemos hacer y ya lo estamos haciendo, ¿no? Creo que es una parte de ese espíritu emprendedor del que nunca te quitas y siempre estás buscando pues esas nuevas aventuras, ¿no? Y en eso estamos ahora. Pues amiga, felicidades, como siempre incansable, ¿no? Con esta visión estratégica que tienes. Y bueno, pues gracias, nuestra amiga Lucy, que nos manda un fuerte abrazo. Gracias amiga, un abrazo de regreso. Y bueno, pues preguntarte, Elsa, ¿cómo visualizas este 2021? Mira, lo visualizo lleno de oportunidades y de despertar, ¿ok? Todavía con retos porque aún hay incertidumbre, ¿ok? Pero creo que es el momento clave para que todos aquellos que no habían dado el paso firme a hacer transformación, no solamente digital, sino transformación en su empresa, este es el momento de hacerlo. Estamos en un punto en un punto de inflexión hermoso, donde tenemos la información, donde si queremos incursionar en un mercado, lo podemos hacer, tenemos ya todos los clientes que antes no recibían más que en su oficina, ya están abriéndose a recibirnos de otras formas, entonces creo que es el año en el que todos los que quieran atreverse a ir un poquito más allá, a buscar alternativas y aprovechar la tecnología, hacer que la tecnología los ayude a ser más competitivos, creo que este es el año idóneo para hacerlo. El próximo año, muchos ya lo van a haber hecho, entonces ya va a ser un poquito tarde. Entonces creo que este es el año en el que se debe de dar un paso a la tecnología, un clavado completo y repensar esos modelos de negocios, pero realmente desde la base. No comprar una tecnología, sino repensar los modelos de negocio para esta no nueva realidad, para esta realidad ongoing, que ya está, sí, que ya está pasando. Llegó, ¿no?, para quedarse. Exacto. Esta realidad que llegó para quedarse. Bueno, Elsa, la última pregunta, y esta se la hago a todos mis invitados. ¿Qué aprendizajes rescatarías tú a nivel personal y profesional, pues, de este año que tenemos en pandemia, en contingencia? ¿Qué nos quieres compartir? Pues yo creo que la importancia de poder estar y poder ser evangelizadores del cambio, estar adaptados, o sea, tener esa apertura de que si no funcionan las cosas, ver otra alternativa, o sea, no esperar a la historia del sapo, de decir de lo de la rana que le va subiendo la temperatura y si se la va subiendo poquito a poquito ya no puede saltar, si se la subes rápido entonces salta, no ser esa rana, ¿no? Y cómo no somos esa rana, estando un paso adelante en preparación. Dicen que cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para empezarte a preparar. Entonces, tenemos que estar preparados. Creo que lo más importante es que tenemos que estar preparados para que cuando lleguen estos cambios o ciertas oportunidades, cualquier cosa que nos genere un cambio de nuestro modo normal, poder estar preparados y abrazarlo de la mejor manera, ¿no? Eso creo que en todos los sentidos, profesional, personal, con los niños, con todo, creo que ese fue el aprendizaje más grande, el adaptarnos a esos cambios, como se adaptaron los niños al homeschooling y a todo eso. Pues muchas gracias, Elsa. No sé si quieras comentar algo más sobre este tema, dar algo de cierre. No, pues agradecerte muchísimo, Pau, por este espacio. Me puede buscar en mis redes como Elsa Kelly o AdWeb en las redes de la empresa. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier plática que quieran hacer, estos temas a mí me apasionan, entonces me rento, me encanta hablar de estos temas, entonces
con cualquier cosita que quieran platicar un poquito más sobre sus estrategias, sobre qué pudiera significar para ustedes, pues bueno, estoy a la orden y encantada de hablar al respecto. Y pues felicidades de nuevo para ti, Pau, que eres una mujerona que yo no sé en cuántos pedacitos te partes para hacer todo lo que haces y pues que siga siendo un éxito Ask-Ion y todo lo que te propones. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Les quiero recordar que en AXI acabamos de lanzar los resultados del estudio nacional a un año de la pandemia, del impacto en las diferentes aristas a los mexicanos a un año de la pandemia. Entonces, que pueden revisar el programa que se publicó la semana pasada para que ustedes puedan revisar los datos. Y también, bueno, pues que están publicados en nuestras redes sociales los resultados para que los puedan consultar y en nuestra página web también. Entonces, y bueno, recordarles que el programa de acción es cada semana. La próxima semana vamos a tener a Betty Moreno, ella es presidenta de la Comisión de Jóvenes Empresarios del CCJ, con el tema oportunidades y retos para las mujeres y jóvenes en el ecosistema empresarial de Jalisco. Y vamos a tener también posteriormente a la doctora Carmen Rodríguez, que ella es la directora general de Educación Superior a nivel federal, y también a Kelly Kruger, que ella es la CEO de CNA a nivel México. Entonces, grandes invitadas. Iniciamos este mes con una gran invitada, con Elsa. Muchísimas gracias. Nuevamente nos dejas con muchos aprendizajes. Obviamente me quedo y recalco la frase que mencionaste, tener una cultura enfocada en los datos. Eso es básico, ¿no? Que lo marque como eje toral en la filosofía de la empresa. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente por el tiempo, por todo lo que nos compartiste y muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo y a todos los que van a ver el programa en reproducciones. Bye, Pau. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Buenas noches.